hemos estado considerando algunos temas, especialmente que tienen que ver con los eventos que estamos viviendo, ¿no? Que están sucediendo. Y algunos de estos eventos tiene que ver, nosotros pensábamos, bueno, lo que estamos pasando es el juicio de Dios con todo esto del virus, ¿verdad? Dios está trayendo juicio a la tierra y veíamos como la pestilencia y la enfermedad había sido usado por Dios pues por ejemplo, empezando desde Egipto, ¿verdad? Y Dios trajo plagas, enfermedades, y Dios había utilizado la pestilencia para traer juicio sobre Egipto, también para traer disciplina sobre Israel, anunciando que si eran obedientes el Señor les bendeciría, pero si se alejaban del Señor, de su palabra, y se volvían a los ídolos, el Señor les traería disciplina. Y hemos visto como Jeremías, otros profetas estaban anunciando que Dios traería disciplina y juicio sobre las naciones, sobre su pueblo, y uno de los métodos era por estas pestilencias. Cuando llegamos a los evangelios vemos que realmente también Jesús identifica que Él es el Mesías porque está trayendo sanidades de una manera singular, de una manera grandiosa, y algunos le preguntaban, bueno, ¿tú eres el Mesías? Y él respondía, bueno, es que los cojos andan, que los ciegos oyen, o sea, los ciegos ven. Es decir, estos señales milagrosas mostraban que Cristo era el Mesías, incluso él en ocasiones, especialmente a algunos les decía, vete y no peques más para que no venga algo peor. Así que en ocasiones también Jesús estaba enseñando que Dios traía la enfermedad como consecuencia de algún pecado de estos que estaban sufriendo. Pero en definitiva todo lo que Dios estaba permitiendo por medio de la pestilencia y de las enfermedades, pues traían gloria a su nombre, ¿no? Y algunos decían, bueno, ¿quién pecó para que éste naciera como ha nacido? Siendo ciego de nacimiento, ¿pegó él o sus padres? Y Jesús respondía, bueno, ni él ni sus padres, sino que esto ha sido para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que Dios sea glorificado en él. Así que continuamos después viendo en las cartas de Pablo y vemos cómo la enfermedad continúa siendo una de las maneras que Dios utiliza para traer disciplina o juicio. Y por ejemplo, lo vemos en Romanos 1. Mirad lo que dice Romanos 1. Romanos 1 dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Y cómo es que Dios muestra su ira? Versículo 24. Por consiguiente, como ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen de cosas de hombre corruptible, versículo 23, versículo 24 dice la consecuencia. Por consiguiente, Dios muestra su ira entregándolos a la impureza en la lujuria de sus corazones, es decir, permitiéndoles que ellos hagan lo que desean hacer, lo cual es pecaminoso. Ese es el juicio de Dios. Pero no solamente Dios trae juicio y muestra su ira, dejándole al hombre que haga lo que quiera hacer, sino que después ver cómo, versículo 26, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Algunos piensan que este castigo que ellos recibían sobre sí mismos por causa de esa homosexualidad
se puede identificar como el SIDA. Bueno, directamente no está aquí dicho, ¿no? Pero no estaría muy lejos de poder entender que Dios ha permitido que cuando la humanidad se depravó de tal manera que se juntaron en actos homosexuales de lujuria, Dios permitió que eso tuviera un castigo correspondiente a ese extravío, trayendo enfermedades muy concretas por esos pecados. Así que hemos visto también, por ejemplo, lo recordamos en 1 Corintios 11, cómo no tomar de la mesa del Señor dignamente trae juicio. O en Santiago capítulo 4, donde dice Santiago, capítulo 5, versículo 14, versículo 13, ¿sufre alguno de vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanza? Bueno, eso es lo lógico, que un creyente cuando sufre, su respuesta lógica debe ser orar y depender del Señor, centrarse en su necesidad de Dios. ¿Está alguno alegre? Tampoco se olvide de Dios. Cante alabanza al Señor, adore al Señor. Y dice el versículo 13, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? Pues que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto no es que le echen aceite de oliva esperando que la obra del Espíritu Santo, una obra milagrosa, lo sane, sino más bien tiene que ver con un aspecto de aplicar la medicina de aquella época, aliviar los dolores de una manera natural, con ungüento. Pero también dice el versículo 15, oren, dice, en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Y si ha cometido, está diciendo que si puede ser que el caso de que él esté sufriendo la enfermedad, puede ser, no siempre es, pero puede ser que sea por causa de algún pecado. Así que vemos cómo el Señor puede traer disciplina. Ahora, la pregunta que en esta tarde vamos a responder es, ¿lo que ahora en el mundo estamos sufriendo son los juicios últimos de los últimos tiempos? ¿Son estos los dolores de partos? ¿Estamos sufriendo cada vez más terremotos y todas estas cuestiones que vemos que en Mateo 24 y 25 y en Apocalipsis se señalan como juicios que la tierra sufrirá? La pregunta es, ¿lo que está pasando ahora en la tierra son los juicios de los últimos tiempos? Esta es la pregunta que con la ayuda del Señor vamos a responder en esta tarde. Así que, en primer lugar, debemos decir que los juicios de los últimos tiempos son juicios muy diferentes entre sí. Hay diferentes juicios y diferentes personas que serán juzgadas. Por ejemplo, hay un juicio para todas las naciones. Ese sería uno de los juicios que podemos diferenciar. Dios va a juzgar, va a traer juicio a todas las naciones, de una manera global, nacional, o sea, nacionales, internacionales. Habrá otro juicio muy concreto que Dios va a traer sobre el Israel terrenal, el Israel como nación, como pueblo en la tierra. Habrá otro juicio, y este juicio sí lo voy a poner entre comillas, este juicio, el tercer juicio que estoy diciendo, un juicio para los creyentes. Y esto lo pongo entre comillas, porque esa palabra juicio para los creyentes ahora la vamos a explicar. Y en cuarto lugar, podemos ver también que habrá un juicio para los inconversos y un juicio para Satanás y los ángeles caídos. Un juicio para los inconversos y para Satanás y los ángeles caídos. Así que la Biblia enseña que hay diferentes juicios en el tiempo, y hay también diferentes juicios
y hay momentos en el pasado en que diferentes juicios han tenido lugar. Por ejemplo, en el mundo antiguo hubo un diluvio, ¿verdad? Génesis 6. Se nos cuenta cómo Dios juzgó a la tierra. Y algunos han tomado esta imagen de la señal que Dios puso del arco iris en el cielo. Se han apropiado de esa señal para reivindicar el orgullo de su pecado. Pero esa señal fue puesta en el cielo para recordar que Dios dijo: nunca más destruiré la tierra o traeré juicio sobre la tierra por medio de agua. Ahora, eso significaba que Dios iba a traer juicio sobre la tierra por otros medios. Por ejemplo, Carmina, ¿puede leer Segunda de Pedro 2.5? Segunda de Pedro 2.5. Dice, Sí, Segunda de Pedro 2.5. ¿Qué dice? y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fijaos, aquí Pedro, a lo largo de una lista que está haciendo, que empieza en el versículo 4, y está haciendo una lista de que Dios no perdonó, Dios condenó, Dios rescató, está haciendo una lista. En este versículo 5 dice que no perdonó al mundo antiguo, ese título le pone, el mundo antiguo. Y se refiere al juicio que Dios trajo sobre este mundo de los impíos. Por ejemplo, otro juicio que hemos visto ha sido en la Torre de Babel, ¿verdad? Trajo un juicio sobre los que estaban edificando esa torre para hacer su nombre, es decir, para tomar un lugar de soberbia humana, queriendo ocupar el lugar de Dios, y Dios trajo juicio y confundió las lenguas. Trajo juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, Antonio Villaverde, ahí Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice? No por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciendo a ceniza y poniéndola en ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Sigue Pedro aquí exponiendo que Dios no perdonó, no tuvo misericordia con esos impíos, y lo aplica a los falsos maestros que hoy día puede haber. Dios no va a tener misericordia con esos falsos maestros. Pero aquí él está tomando el juicio que Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra como un juicio que Dios ha ido aplicando en la tierra. Vemos otros muchos juicios y no vamos a pararnos en todos ellos. Ahora, en el presente, Dios sí aplica su juicio sobre las sociedades que se niegan a la verdad de Dios y cambian la verdad de Dios por la mentira. Y lo hemos leído en Romanos capítulo 1, en los versículos del 18 al 32. Dios está trayendo juicios sobre las naciones. Sí, Dios está juzgando hoy a las naciones. Pero estos juicios no son los juicios de los últimos tiempos. No están sucediendo hoy los juicios que sucederán en el último tiempo, que sucederán para todas las personas juntas, y el mismo juicio común, y que irán de mal en peor, y que, como vamos a ver, es un juicio que nunca hubo y que nunca habrá. Nada, no se van a comparar, serán juicios únicos en la historia. Ahora, hay 3 momentos diferentes para 3 juicios diferentes en el futuro. 3 momentos diferentes para 3 juicios diferentes en el futuro. Primero, el juicio, y este lo ponemos así, con entre comillas, el juicio en el arrebatamiento. El juicio en el arrebatamiento. Más bien aquí no es un juicio, sino aquí va a haber un tribunal, se llama el tribunal de Cristo.
Es un tribunal el que las pruebas, las obras que hemos hecho serán probadas y ahora vamos a ver con detalle. Pero pasaremos por un tribunal y seremos valorados, serán valoradas nuestras obras, no nosotros. Así que ese es uno de los juicios, entre comillas. El tercero sería un momento de juicio en el futuro, en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, lo que podríamos llamar como el día del Señor. Y creo que más adelante vamos a continuar hablando sobre estos temas de profecía y de Apocalipsis, lo que está por venir, que el Señor nos prepare el corazón para tratar sobre estos temas, estar preparados y dispuestos para su venida. Y uno de los tiempos de juicio será en el llamado el día del Señor, que culmina con la segunda venida de Cristo en gloria. Y el tercer juicio es después del milenio. Después del milenio. Es decir, después de la venida del Señor y sean juzgadas las naciones y sean juzgados los impíos, habrá un reinado en la tierra de 1000 años en el que Cristo reinará físicamente y realmente, literalmente y justamente en esta tierra. Pero después del milenio habrá de nuevo una rebelión de las naciones, los impíos se levantarán de nuevo, ya que Satanás será soltado de haber estado 1000 años encadenado. Las naciones se rebelarán de nuevo y Dios va a traer en esa última batalla el último juicio, el juicio definitivo, el final. Así que estos diferentes juicios, según la finalidad o el resultado, algunos son juicios de recompensa, otros son juicios para venganza, otros son juicios para entrar al milenio y juicios para condenación eterna, para ser condenado eternamente. Pero aunque hay diferencias entre los juicios, de alguna manera todos tienen algo en común. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Eva, ¿puedes leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7? Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Lo que ahí está diciendo el texto, está hablando, es Cristo quien está hablando, y está mostrando cómo Él es el que tiene la llave y nadie, cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es una manera de decir que Él tiene el poder para juzgar, para determinar lo que es justo. Así que está hablando de Cristo, el que tiene la llave de David, es decir, el que tiene la soberanía en la tierra, el que tiene el poder para juzgar. Y ese poder, dice Cristo, el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, para que el Hijo sea quien juzgue. Él es el juez justo, el que juzgará al mundo. Así que todos los juicios tienen algo en común, y es este. Solo hay un juez. Solo hay un juez. Y es Dios quien en su justicia va a traer un juicio justo, verdadero, fiel, santo, mostrando sus perfecciones y mostrando su autoridad soberana sobre todo. Ahora, el juicio es una expresión necesaria de su propio carácter. No podemos hablar de Dios y hablar de su amor, de su santidad, de su misericordia, de su gracia, de su paciencia, de su bondad, de todos los atributos de Dios y dejar el juicio de Dios a un lado y dejar la justicia de Dios a un lado. Como Dios santo no puede permitir que el pecado no sea castigado.
Por ejemplo, alguien que lea Habacuc 1.13. Habacuc 1.13, alguien que lo lea. ¿Qué dice Habacuc 1.13? El que lo tenga que lo lea y así aprovechamos el tiempo. Muy limpio. Eva, léelo. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué me miras con agrado a los que proceden pérfidamente, y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Bueno, madre mía, Habacuc está aquí de alguna manera diciendo que Dios está siendo injusto. Es decir, él está preguntándose, ¿cómo es posible que tú nos juzgues a nosotros, tu pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por medio de otro pueblo peor que nosotros? Y Habacuc no está entendiéndolo bien y está haciendo estas preguntas. Pero lo que Habacuc está diciendo es que si Dios es limpio de ojo y no puede ver el pecado, no puede ver el mal, eso no significa que Dios no tenga capacidad para verlo, sino lo que está diciendo es que Dios no puede estar viéndolo sin responder justamente. ¿Me explico? Así que Habacuc está diciendo, ¿cómo tú puedes ver, siendo tan bueno de ojo, tan puro de ojo, castigando a nosotros con un pueblo que es peor que nosotros? Y Habacuc no está entendiendo eso. Ahora, de alguna manera, el Salmo 11, versículo 4 al 6, también nos habla sobre la justicia de Dios, que es imprescindible que Dios, siendo santo, 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 también sea justo castigando el pecado. Salmo 11, versículo 4 al 6. Que alguien lo lea. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Esto es Salmo 11, 4. Perdón, no, me he equivocado. Es el 10. Joaquín, 11, 4. Venga, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. ¿Hasta el 7? ¿Y el 7 qué dice? Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplan su rostro. ¿Contemplarán su rostro? Contemplarán su rostro. Fijaos como una escena de carbones encendidos que llueven del cielo, fuego, azufre, viento abrasador. ¿Dónde te puedes esconder con algo así? ¿Verdad? Algunos dicen, yo prefiero el frío porque con el frío, si me pongo más ropa, ya no tengo frío, ¿verdad? Pero no me gusta el calor porque yo ya, cuando paso calor, ya no sé dónde meterme. No puedo quitarme más ropa. Bueno, de alguna manera, un juicio con un calor insoportable, a ninguno queremos pasar esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios responde con esto? ¿Por qué Dios trae esto? Porque versículo 7, pues el Señor es justo. Observa eso, el Señor es justo. Y no es que al Señor le agrade la muerte del impío, pero Dios no puede hacer otra cosa que castigar al impío, ¿verdad? Porque Él es justo. Y Salmo 34, ya que estamos ahí en los salmos. Raquel, Salmo 34, versículo 16. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. ¿Qué significa para cortar de la tierra su memoria? Es decir, para matarlos y para incluso matar a él y a su familia. Como ocurrió con muchas naciones, que el pueblo de Israel recibió la orden de Dios de matar a él y a todos sus hijos, y hasta los bebés. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Dios quería quitar la memoria de ese pueblo, no quería que quedara nadie que pudiera decir yo pertenezco a ese pueblo. De alguna manera,
esto mueve nuestros corazones a decir, este es el Dios en quien yo creo. Este es el Dios quien me ha salvado, y no me ha salvado simplemente por gracia, borrando mis pecados y echándolos al fondo del mar. ¿Cómo es que Cristo me ha salvado? Pues todo este juicio horrendo que merecíamos lo colocó sobre Cristo. Trató a Cristo así, de esta manera. Y esto no es que nos haga dudar ni decir cómo puedo creer en este Dios, sino al contrario, nos da razones para adorar a Dios por esta grandeza, por su grandeza, su justicia. Porque en lugar de habernos tratado a nosotros como correspondían con nuestros pecados, trató a su propio Hijo de esta manera, para que nosotros fuéramos librados de la ira justa de Él. Así que todas las personas darán cuenta, como responsables que somos de nuestras obras delante de Dios, el cual es el juez de la tierra. El hombre no es un ser autónomo que no deba responder ante su creador. El hombre va a responder ante su creador. A ver, Hebreos 4:13. Ana Mari, ¿tienes ahí Hebreos 4:13? Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fijaos que aunque el versículo 2 está hablando de la palabra de Dios, cuando habla de la palabra de Dios, en el versículo 13 habla de el Dios de la palabra, ¿verdad? En el versículo 12 habla de la palabra de Dios. En el versículo 13 habla del Dios de la palabra, que usa la palabra para sacar todas las cosas creadas y que estén ocultas, lo saca a la vista. Y todo está descubierto y desnudo ante aquel que dice Ana María. Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso está diciendo que cada ser humano, en un momento tarde o temprano, en esta vida o después de la muerte, tendremos que dar cuenta a Dios por nuestro pecado. Tendremos que dar cuenta a Dios. Y si Cristo no es tu Salvador y ha pagado por tu deuda, vas a tener que responder porque Él es un juez justo. Y Cristo es el juez de todo. Ahora, el Padre ha concedido todo juicio al Hijo, lo hemos dicho. Juan 5:22. Juan 5:22. Dios Padre ha dado todo juicio al Hijo. Y es la palabra de Cristo quien juzgará al mundo en el día final. Lo dice Juan 12:48. No os juzgo yo, sino las palabras que yo os he dicho, esas os juzgarán en el día final. Juan 12:48. Esto estamos viendo principios que son necesarios antes de entrar en los detalles de los juicios eternos, porque si no, llegamos a los juicios eternos y nos falta el contexto general para poder estar preparados en nuestro corazón para recibir esta palabra. Así que, hermano, Cristo no pasa nada por alto, ni su juicio puede ser evitado. Nadie puede esconderse, ni nadie puede manipular el juicio. Él lo ve todo y lo conoce todo. Vayamos a Apocalipsis de nuevo. Apocalipsis capítulo 1. Pepi y Fernando. ¿Estáis por ahí, no? Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Pepi, ¿puedes leerlo? Apocalipsis 1, 14. Sí. Como la blanca nieve, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y Fernando, capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira.
el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Bueno, cuando Apocalipsis está hablando de Cristo, tanto el versículo 14 del capítulo 1 como el versículo 18 del capítulo 2 están hablando de Cristo y dice que sus ojos son como ¿qué? Llama de fuego. Como llama de fuego. ¿Esto es literal? Una pregunta, ¿esto es literal? ¿Los ojos de Cristo son llamas de fuego? No. Sin duda que no. Es decir, porque Cristo a día de hoy tiene un cuerpo glorificado y sus ojos son como los ojos que él tenía cuando estaba en la tierra. Sus ojos no han cambiado. Lo que quiere decir en un lenguaje figurado es que los ojos de Cristo son como fuego porque tiene un poder para revelar las verdades, lo escondido. Los ojos de Cristo van a probar todo. Y tiene un poder para probar todo, como serán probadas nuestras obras por fuego. Así que Él lo ve todo, Él lo conoce todo de una manera profunda. El juicio de Dios será justo. Será un juicio justo, de acuerdo con su verdad. Según Romanos 2.2. César, ¿puedes leer Romanos 2.2? Romanos 2.2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Bueno, el juicio de Dios cae ¿de qué manera? Dice el texto que cae de una manera justa. Así que el juicio de Dios es justo. Y además es justo porque está relacionado, porque cae ¿sobre quién? Sobre los que practican tales cosas. Y estas tales cosas se refieren al versículo 1, el versículo 1 de este mismo capítulo. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condena, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ahora, esas mismas cosas, ¿cuáles son? Versículo 32 del capítulo 1, volvemos un poquito más atrás. Versículo 32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación o de alguna manera facilitan a los que las practican, facilitan a los que las practican. ¿Practican qué cosas? Estas tales cosas, que tiene que ver con los decretos de Dios. ¿Y cuáles son? Bueno, desde el versículo 28 tiene que ver con todo lo que hay una lista ahí que sale de una mente depravada. Versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ellos hacen lo que quieren hacer, lo que en su mente depravada desean hacer. Se imaginan, planifican. Versículo 29, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidio, pleito, engaño y malignidades, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y todo esto son ejemplos de que quien practica estas cosas o facilita que otros lo hagan, de alguna manera lo que está mostrando es que ellos, conociendo el decreto de Dios, van a recibir el juicio de Dios, un juicio justo. Así que, hermano, el juicio de Dios es siempre con respecto a su justicia y con respecto a la verdad que Él ha revelado de toda su santidad. Y a pesar de que Dios es juez justo y que no tendrá como inocente al malvado, y para no ir a los textos lo podéis apuntar, Números 14, 18, Número 14, 18, y Nahum, profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3. Esos textos nos dicen que Él es el juez justo y lo demuestra porque Él no tendrá por inocente al malvado. Dios no puede decir porque Él quiera decir al malvado, bueno, tú eres inocente.
No, su justicia demanda que sea pagada la ira justa que merece el malvado. Ahora, esto no significa tampoco que se deleita en la muerte del impío. Ezequiel 33:11. Sara, no sé si estás por ahí. Ezequiel 33:11. Ignacio, Efesios 2, 4 y 5. Ezequiel 33:11. Sara. Y Ignacio, Efesios 2, del 4 al 5. Dile, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que su propia naturaleza, por su justicia y tener que traer el castigo, eso no significa que Él disfrute con eso. Que Él sienta placer o sienta satisfacción con la muerte del impío. No, Dios no es un Dios sádico. No sé si me explico con esa palabra, sádico, el que disfruta provocándole dolor a otro o a sí mismo. ¿No? Y ni siquiera Cristo soportó la cruz por también algún aspecto sádico, porque Dios disfrute con el dolor. Y eso lo mostró Él, diciendo, si es necesario, se haga tu voluntad, pero esto no va a traer gozo ni satisfacción el dolor que Él iba a sufrir tomando esa última copa. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, Ignacio? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Así que Él lo que está mostrando es que lo que ha evitado que nosotros recibamos la ira ha sido su misericordia tan rica. Él es el portento en riqueza de misericordia y por el gran amor con que nos amó. Así que Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que Dios, a quien ha salvado de ese juicio, lo ha hecho por esa misma razón, por el amor que nos tiene. Ahora, muchos se resisten o rechazan la verdad de que Dios juzgará. Y muchos, sin duda, claro que este tema tampoco nos agrada en un sentido, ¿no? Pero sin duda debemos de enfrentar que Dios va a mostrar su santidad juzgando a aquellos que merecen el juicio. Si Dios no juzgara al malvado, sino que lo llamara inocente y lo perdonara sin haber satisfecho esa ira, no sería el Dios santo, santo, santo. Ahora, Dios va a traer un juicio a la tierra por causa de su justicia perfecta. Ahora, analicemos estos 5 juicios diferentes. Y empecemos en primer lugar por el juicio que se llama o que se conoce como el tribunal de Cristo. Y este es el primer juicio en el que yo he estado antes poniéndole unas comillas. Unas comillas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que este tribunal de Cristo tiene que ver con una situación de juicio igual que los demás. Y se meten todos en ese mismo concepto de juicio. Ahora, tiene la apariencia de juicio, pero es diferente a todos los juicios, ya que el propósito y lo que se juzga no es lo mismo que los demás. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. En el versículo 10 viene esto, pero leamos desde el versículo 6 para tomar una idea. Después de hablar de que tenemos que tener la mente puesta no en las aflicciones presentes, sino en la gloria que se ha de revelar en el futuro.
Dice el versículo 6, 2 Corintios 5, 6. Por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, versículo 8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presente o ausente, observa lo que dice, ambicionamos serle agradable. Ambicionamos serle agradable. Porque, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Esta ambición, esto es la preocupación, el interés, el esfuerzo, el sacrificio por ser agradable a Dios. Sin duda esto tiene que ver con nuestra santificación, nuestra vida de obediencia a su palabra. Esto no es perfección en la vida, esto no es ausencia de pecado, ¿no? Esto tiene que ver una vida que está creciendo en santificación, pero no perfecta completamente. ¿Por qué deseamos serle agradable? Mira, versículo 10. Porque todos nosotros, y la pregunta es, ¿a quién se refiere con el nosotros? Todos nosotros, sin duda se refiere a los creyentes en el contexto. Todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Observa que este es el tribunal de Cristo. No es el tribunal del Padre, es el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor de la iglesia. Y los que aquí serán juzgados, o los que compareceremos ante su tribunal, es la iglesia. La iglesia, el tribunal de Cristo es un lugar en el que Cristo va a juzgar a su iglesia. Pero mira, ¿para qué? No para ser condenado o para ser salvado. Versículo 10 continúa, para que cada uno sea recompensado. Así que esta palabra tribunal, esa palabra tribunal en griego, es la palabra griega bema. Bema. Y esta palabra representa una plataforma desde la que una autoridad pronunciaba un dictamen para darle una recompensa a aquellos que habían alcanzado una carrera, habían ganado una carrera y iban a recibir el premio. Así que esto es lo que se considera este tribunal, para recibir una recompensa, no para ser condenado o no. El creyente ya no ha sido condenado, ¿verdad? Ha pasado de muerte a vida. Ahora, esto significa que pasaremos el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. Cada uno sea recompensado. Es decir, no va a pasar la iglesia de tal cosa. Cristo no va a venir y va a decir, a ver, los que estaban en la iglesia de tal cosa, que reunidos ahí, ¿qué hiciste? No, será uno por uno. Cada uno de nosotros pasaremos individualmente delante del tribunal de Cristo para ser recompensado. ¿Según qué? ¿Esa recompensa qué tiene que ver? Pues mira, continúa diciendo, ser recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Por sus hechos estando en el cuerpo. Esto significa las cosas que hicimos durante el tiempo que estábamos en la tierra, estábamos en el cuerpo. ¿Cuáles cosas? Continúa diciendo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que Cristo traerá a cada creyente delante de él y probará sus obras. No para ser salvado o para ser condenado. De nuevo, ya sabemos que ya no somos condenados porque Cristo nos liberó y Él ocupó nuestro lugar y Él nos libró de la condenación. Ahora, lo que sí Cristo va a ver y va a mostrar, si nuestras obras fueron hechas mientras estábamos en la tierra, ¿eran buenas obras o eran malas obras? Ahora, las obras juzgadas serán las realizadas sobre el fundamento de los apóstoles. Sobre el fundamento de los apóstoles. Primera de Corintios, vuelve para atrás un poquito. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10.
versículo 10 de 1 Corintios 3. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. ¿Cuál es el fundamento que Pablo pone? Bueno, no hay otro fundamento, Cristo es el fundamento. Pero este es el fundamento de Cristo, el Evangelio de Cristo. Es el mismo fundamento que los apóstoles, igual que Pablo como apóstol, colocaron. Esto es lo que dice Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles. Cristo es el fundamento, pero cuidado, otro edifica sobre él. Y ahora viene la advertencia, versículo 10. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Esto quiere decir, el verdadero creyente, su salvación está asegurada porque Cristo lo ha librado y lo librará. Y como veremos el domingo, veremos el domingo, si Dios quiere, tenemos una esperanza porque Él intercede para que estemos con Él en la casa del Padre. Así que la salvación está asegurada. Pero esto no tiene que decir, como yo soy salvo, para siempre soy salvo, voy a vivir como yo quiera. No, el creyente debe ser consciente que sus obras en la tierra van a ser juzgadas, van a ser probadas. Y mira cómo dice, ten cuidado cómo edifica encima. Versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y entonces esto significa, bueno, si tu fundamento es Jesucristo, nadie puede poner otro. De ahí estamos partiendo. Si Cristo es tu fundamento, estupendo. Ahora bien, versículo 12, mira lo que dice. Ahora bien, con eso no es suficiente. Bueno, perdón, claro que es suficiente. Pero el creyente tiene que observar y poner atención que debe de construir su edificio sobre la roca de una manera adecuada también. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica y observa que está hablando ahora de una manera figurada sobre materiales. Edifica con 3 cosas. Oro, plata, piedras preciosas. Otras 3 cosas. Madera, heno, hojarasca. Entonces, como todos creo, sabemos, tenemos que observar el texto y ver cuando hay una lista, ¿verdad? Aquí hay una lista, ¿sí? De 6 cosas. 6 cosas de materiales que debemos construir nuestra vida espiritual sobre el fundamento que es Cristo. Pero dentro de estas 3 cosas hay 2 categorías. Una que se muestra como oro, plata, piedras preciosas, y otra que tiene que ver con madera, heno o paja, o hojarasca, dice, me sale la traducción de la Reina Valera. Versículo 13. La obra de cada uno se hará evidente. Esto tiene que ver con la prueba de los ojos de Cristo, que son como llamas de fuego. Se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Esto es, la luz que es como la del día. Es decir, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo, el examen de Dios. Pues con fuego será revelada, se hará evidente. Así que el fuego mismo probará la calidad. Mira lo que es probado. ¿Es probado el creyente? Pregunta, ¿es probado el creyente? Dice la calidad de la obra. No, sino la calidad de los materiales con los que el creyente está construyendo su vida cristiana. ¿Verdad? Así que lo que será probada será la calidad de la obra de cada uno. Es como un inspector de calidad de las construcciones y viene a ver qué calidad tiene los materiales que se han utilizado en la construcción. Y ahora vienen 2 posibilidades. Versículo 14. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Es decir, ¿cuándo recibirá recompensa en el tribunal de Cristo la obra de un creyente? ¿Qué dice el texto? Cuando su obra, ¿qué?
Cuando su obra permanezca. ¿Verdad? Versículo 14. Si permanece significa si continúa en pie. Es decir, si después de meterle fuego a la obra, ese edificio continúa en pie, recibirá recompensa. Ahora, versículo 15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Aquí no está hablando de perderá la salvación, en ninguna manera. Cristo es el fundamento de la salvación. Ahora sufrirá pérdida y lo explica. Sin embargo, él será salvo. No está diciendo que perderá la salvación. Él será salvo. Aunque así como por fuego, es decir, aunque haya perdido mucho en el fuego, él no perderá la salvación. ¿Verdad? Ahora lo que está diciendo es que el fuego de Cristo lo probará. Cada creyente deberá responder delante de Dios de cómo construyó su edificio. Si permanece la obra de alguno a la prueba del fuego, entonces él recibirá recompensa. De la lista del versículo 12, ¿cuáles son los materiales que resistirían al fuego? Piedra preciosa, el oro. El oro. La piedra preciosa. La plata, la piedra preciosa, eso resistiría al fuego, ¿verdad? ¿Cuáles son los materiales que no resistirían el fuego? La madera, el heno y la paja. Claro, así que aquí de una manera ilustrativa nos está diciendo lo que dice el versículo 10, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Es decir, hermano, tenemos que tener atención en cada momento de nuestra vida, cómo estamos construyendo nuestro edificio espiritual, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, porque sí, seremos salvos por la gracia de Dios, por la obra perfecta de Cristo sustitutiva, por su resurrección, por las victorias, nosotros somos más que vencedores, pero podemos sufrir pérdidas y podemos haber perdido recompensas, que no es por nosotros, no es por egoísmo. Es que al final, hermano, todas las recompensas las colocaremos delante de sus pies, las devolveremos a Él y diremos, gloria a ti, que por ti, gracias a ti, en tu poder, pudimos hacer todo. Ahora, si toda tu obra se quema, ¿qué tendrás para ofrecer y adorar al Señor? Poco. Poca será tu adoración ese día. Y serás salvo, sin duda. Pero perdiste mucho en en cómo viviste tu vida aquí. Aquí no está hablando de que uno puede vivir aquí la vida como le da la gana y continuar siendo salvo, no. Tú eres salvo si has nacido de nuevo y tu vida está mostrando obediencia progresiva, aunque imperfecta. Lo que sí está mostrando es que en muchas ocasiones nosotros como creyentes hacemos cosas que parecen ser piedras preciosas, pero solamente era un trozo de madera. Y tiene que ver más bien con las motivaciones con las que la hicimos. No se probará la persona, se probará la motivación con la que lo hicimos. Mira lo que dice 1 Corintios 3, versículo 13. La obra de cada uno se hará evidente porque el día dará a conocer, pues será revelado cómo se hizo. Aquí lo que está mostrando es que nuestras obras buenas son las que son hechas por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Las obras de oro, plata, piedras preciosas son las que tienen que ver con las obras hechas en dependencia del Espíritu para la gloria de Dios. Estas son obras que permanecen y que recibiremos recompensa, pero las obras malas son las hechas en la carne, es decir, en dependencia propia, en independencia del Espíritu, y no que repercuten para la gloria de Dios, sino que traen más bien gloria para mí mismo. Y esto lo podemos ver como en Gálatas 5:19, aquí se nos está mostrando sobre estas obras también. Estas obras serán consumidas y su autor sufrirá pérdida, pero esto no significa perder la salvación. Será salvo, pero ya hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, hemos sido reconciliados. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero
habremos perdido pérdida, habremos sufrido pérdida. Una de las primeras razones, y yo creo que llegamos a este punto sobre este tema, y en la voluntad del Señor continuaremos el viernes que viene y ya en el local sobre estos temas del juicio final y eventos futuros. Y la razón de por qué esto estamos hablándolo y meditando en ello, primero es porque es bíblico, está en la Escritura. No podemos menospreciar, ignorar algunas partes de la Biblia porque no sean agradables a nosotros. Así que debemos de confiar en la suficiencia de la Escritura. Toda la Escritura es inspirado por Dios y es útil, ¿verdad? Y además porque es útil para traernos santificación. Es decir, cuando somos expuestos a estas realidades, nuestra oración debe ser: Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy dependiendo de ti? ¿Cómo estoy reconociendo tu justicia? ¿Cómo estoy reconociendo tu soberanía? Tu poder para revelar todas mis intenciones del corazón. Puede ser que durante este tiempo yo esté viviendo escondidamente y permitiendo cuestiones en mi vida, pero un día tendré que dar cuenta de ti, delante de ti, perdón. ¿Cómo debo estar viviendo? Señor, me arrepiento porque vivo en esta tierra de una manera a la ligera, construyendo con materiales que no son eternos, que no pasarán la prueba. Y si queremos dar gloria a Dios en esta tierra y también queremos dar gloria a Dios en el futuro, delante de Él en este tribunal, recibir recompensa para traerlo después a sus pies para su gloria, debemos de estar poniendo cuidado en cómo edificamos. Poniendo cuidado en cómo edificamos. Segunda de Timoteo. Y con este pasaje terminamos. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 6. Segunda de Timoteo 4, 6. Pablo le ha dicho a Timoteo que predique la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia, porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, versículo 3, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, lo que más va a haber son personas que no soportan la sana doctrina. Ante esta situación, apartan el oído de la verdad y se vuelven a los mitos. Nosotros debemos ser un contraste, versículo 5. Mira el contraste que debe ser el creyente. Pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sé sobrio. Ten el control, la mente despierta. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Esto significa, estoy preparado para ser ejecutado. Y efectivamente, poco después, Pablo fue ejecutado. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Y él, ante esta expectativa del fin de sus días aquí, versículo 7 dice, él es como una carrera, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Bueno, esto lo he hecho yo, sí, pero esto ha sido Dios en mí, y lo está explicando en esta segunda carta. Dios ha obrado en Pablo para que él llegue hasta el final, perseverando en la fe que Dios le ha dado y la cual no puede romperse. Ahora, con la expectativa siguiente, hermano. Versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia. La corona de justicia. Que el Señor, ¿quién es el Señor? Cristo. El juez justo me entregará en aquel día, y ese día es este día, el día que Él traerá juicio, el tribunal juzgará las obras de cada creyente. Él dará esta corona de justicia aquel día.
Y no solo a mí, sino a quién más, sino también a todos. Esa palabra todo es todos y cada uno que cumplan algo. Dice, todos los que aman su venida. ¿Y qué significa amar la venida de Cristo? No solamente es que uno esté cansado de este mundo y diga, tengo ganas que el Señor venga, ¿verdad? ¿Quién nos dice eso? Estamos cansados ya de este mundo y decimos, hoy que el Señor venga ya. No, pero los que aman su venida va más allá de eso. No, se refiere a los que viven con la mente puesta en aquel día. Es decir, los que hoy viven siendo conscientes de que en un día responderán de las obras que están haciendo hoy y que están deseando que llegue ese día para que se muestre cómo esas obras han sido en el poder del Espíritu y para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gloria a ti, Padre. Bendecimos tu nombre. Porque sabemos, Señor, que tú eres el juez justo de la tierra. El juez santo, perfecto. Señor, el que no tiene mancha de injusticia. Señor, el que ha traído juicio y traerá juicio en toda la tierra. Señor, reconocemos tus perfecciones. Y Señor, y creemos en tu palabra. Creemos en cómo el juicio que tú traes sobre este mundo es un juicio justo. Señor, a ti mismo no te agrada y no disfrutas con esto. Señor, pero tú traes gloria a tu nombre aplicando la justicia, la ira sobre Cristo para salvar a los que tú has escogido y sobre los impíos para, Señor, castigarlos por toda su rebelión, su rebeldía, su pecado. Señor, pero ante la expectativa de que tú vienes y pasaremos tu tribunal, te adoramos porque tú nos has dado una salvación tan grande que no la podemos perder. Señor, pero también te rogamos que nos ayude a poner atención cómo construimos, cómo edificamos nuestro edificio espiritual, cómo vivimos con la conciencia de que en ese día tendremos que responder delante de ti, de las cosas que hacemos, de por qué lo hacemos, de para quién lo hacemos, en dependencia de quién lo hacemos, Señor, y te rogamos, Padre. En primer lugar, Señor, confesamos nuestro pecado de tantas cosas que no hacemos para tu gloria y de tantas cosas que no hacemos en dependencia de tu Espíritu, sino más bien para nuestra satisfacción pecaminosa o para nuestra gloria personal, soberbia, Señor, y en nuestro orgullo, confiando en nuestra fuerza, Señor, nos arrepentimos. Y ante eso, Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos santifiques, nos hagas pasar por la prueba para que todo lo que hagamos, Señor, ambicionamos serte agradable. Ambicionamos serte agradable, Señor. Gracias porque somos salvados por la justicia de Cristo, pero somos salvados para ser transformados a la imagen de Cristo. Señor, transfórmanos por medio de la renovación de tu palabra, la renovación de nuestro entendimiento por medio de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú ya has perdonado todos nuestros pecados. Y Señor, te pedimos que cada uno de los creyentes, Señor, vivamos construyendo un edificio sobre la roca que es Cristo, con oro, plata, piedras preciosas, que traigan gloria a tu nombre en el día de tu tribunal, Señor. Gracias, Padre, porque no somos salvos por obras que podamos hacer, Señor, pero hemos sido salvados para hacer las obras que tú has preparado. Señor, haznos una iglesia reconociendo que somos pecadores y no somos perfectos, Señor, pero una iglesia comprometida y deseando de serte agradable, Padre. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.